Ok, bueno, ahora sí, vamos a recordar un poquitito de lo que hemos visto anteriormente, ¿ok? Yo quise comenzar esas pláticas con la fe. La fe es el fundamento de todas las cosas. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya vimos eso, y la fe es algo que no se ve. Entonces, yo quise recalcar estas cosas. Y la última cosa que yo quería decirles en la clase anterior es de que nosotros, los gentiles, eh, somos aceptados por Dios. Sean judíos, los judíos es un pueblo escogido para un propósito. Pero no significa que yo tenga que ser judío o hablar hebreo para ser aceptado a Dios. Y ahorita no voy a tocar esos temas, pero más adelante en el futuro vamos a ver que hay una diferencia entre el judío y el gentil en cuestión de fe. Hay una diferencia, y no estoy diciendo que los mandamientos no, o sea, no estoy diciendo que los mandamientos no le corresponden al gentil, no estoy diciendo eso, pero hay una diferencia. Y más adelante en clases, más adelante lo voy a explicar, pero lo que quiero explicar el día de hoy es de que nosotros debemos de aceptarnos y aceptar nuestra condición. Por eso le llamé la semana pasada que teníamos que ver nuestro papel en la familia de Dios, reconocer. Y mi reconocer es que yo soy un gentil. Yo no soy del pueblo de sangre del pueblo de Israel, pero sí me siento parte del pueblo injertado en Israel. Ok. Ah, entonces, es importante que dice Romanos, primera de Corintios 7:20 dice que cada uno se quede en el estado en que fue llamado. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, dice, no te importe eso, pero también si puedes hacerte libre, procúralo. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Dice, cada uno, hermanos, esté en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. O sea, y Pablo dice, tú fuiste llamado en circunciso, ¿por qué te quieres circuncidar para ser aceptado a Dios? Entonces, más adelante, ahorita le digo, ahorita no voy a tocar mandamientos, no voy a hacer ningún mandamiento, porque tenemos que tener bases firmes para poder entender los mandamientos. Si no tenemos bases de los mandamientos, vamos a hacer haz de cuenta, como te dije ese día, un changuito que quiere ser león. Pues puede imitarlo, pero el chango es chango y no va a ser león, nunca, o viceversa, ¿ok? Entonces es bien importante. Ahora, hoy vamos a empezar a estudiar el pasaje de Génesis capítulo 1, verso 1. Y yo le decía, a mi esposa le decía yo, todo el mundo de los religiosos, tanto judíos como cristianos o mesiánicos, aún gente que tal vez ni pienses que son religiosos, si le preguntas, ¿qué dice Génesis 1:1? Todos te van a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el día de hoy hay muchos que hasta en hebreo te lo dicen. El pasaje en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo no sé tú, pero yo personalmente cuando leo ese pasaje, lo he leído muchas veces que lo he leído. ¿Y qué creen? Que no lo entiendo. No entiendo Génesis 1:1. Porque si realmente lo quisiéramos entender bien, como dicen los judíos, eh, ese verso está todo la mente de Dios, en ese versículo, en ese verso. En el principio creó los cielos y la tierra. Y de acuerdo a los judíos, la primera letra de la Torah, que es una bet, tiene mucho, pero mucho significado. Entonces, le preguntas a la gente qué dice Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. Ahora, lo que a mí me llama la atención de este verso, cuando yo lo leo por primera vez, cuando lo leí por primera vez, ¿qué es lo que me llamó la atención de este verso? Es la palabra Dios. En el principio creó Dios. O sea que, como yo soy un ser humano y me empiezo a crecer a los 5, 7, 10 años y yo veo cosas que mis padres me enseñan, veo cosas que cuando me llevan a ciertos lugares y hablan de Dios y cantan y
la gente usa velos, pues les digo, tradiciones usando velos. Si una persona entraba sin pantalón, con pantalón a la iglesia, una mujer, pues no era aceptada. Si alguien se divorciaba, lo miraban como algo raro, algo diabólico, cosas malas así. Entonces, pues yo miraba todas esas cosas y escuchaba estas cosas. Entonces, cuando yo leo Génesis 1:1, porque yo había cosas que, yo la verdad, cuando tenía 10 años, la vida para mí no valía la vida. 10 años, estoy hablando de 10 años, no me importaba la vida. Y si moría, yo prefería estar muerto que haber nacido a los 10 años. ¿Ok? Porque para mí la vida no tenía sentido. Y cuando llegué a los 15, peor. Entre los 15 y los 19 fue peor. O sea, Dios para mí no existía. Era un mito que los padres me enseñaron. Para mí. Porque lo que estaba viendo no tenía sentido. Nada de lo que escucho, veo en el mundo religioso, o cristiano, católico, o que sea, no tiene ningún sentido. Para mí todo era una falsedad. Pero en ese entonces, a los entre 15 y 19 años, yo en mi mente me peleaba con Dios. Con el que me decían que era Dios, yo me peleaba. No lo miraba, no escuchaba, no sabía nada. Pero escuchaba mucho de Dios, de Dios, de Dios. Y entonces, pues, yo quería trabajar y, es el sábado, porque así crecí, no puedo trabajar el sábado, no puedo ir al cine, no puedo comer puerco, no puedo ver televisión, muchas cosas muchos reglamentos que se me ponían, pero el ambiente, tanto en la casa como en el mundo religioso, es de mucho odio, de hay gente que piensa que son mejor que otros. Entonces, cuando yo leo Génesis 1:1, por primera vez, dice, en el principio creó Dios. Entonces la pregunta que me hago yo es, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Por qué no lo veo? ¿Dónde está? Entonces yo por eso quise comenzar con el tema la fe, porque a Dios nadie lo ve. Y dijo Juan, a Dios nadie le ha visto jamás, nadie. Entonces vemos en la Torá, dice, Moisés habló cara a cara con Dios. Y entonces ahí, mira aquí, Moisés habló con Dios, él sí habló con Dios cara, aquí dice, entonces, ¿a qué se refiere eso? O se contradice Juan, y está en contra de lo que dice Deuteronomio, que Moisés habló cara a cara con Dios. Entonces, hay un debate en mi ser de, o este hombre está escribiendo en contra de lo que estoy yo leyendo, porque yo lo leo, Moisés habló cara a cara. Entonces, ven, cuando vemos nosotros esos pasajes, decimos, Moisés habló cara a cara con Dios, él vio a Dios. Pero te dice Juan que nadie ha visto a Dios. Nadie. Y nadie puede ver a Dios. Nadie. No, o sea, carne y sangre no puede ver el reino de Dios. Entonces, todo esto tiene respuestas. Y cuando encuentro la respuesta, hay una paz en mi alma. Entonces empieza a haber un sentido para vivir. Y te digo, bueno, yo sé que Moisés vio a Dios, pero cuando dice que vio a Dios, no vio al Padre, vio al Hijo. Y entonces, para decirte esas cosas, yo tengo que enseñarte con la Biblia que Yeshua es el que está trabajando desde el principio de la creación, es el que muestra al Padre, es el Hijo. Pero no vamos a tocar ese tema ahorita. Entonces, pero lo que sí me importa es esa palabra Dios. O sea, ¿quién es Dios? Entonces veo yo que realmente toda aquella persona en las iglesias tenemos el deseo de conocer a Dios, sinceramente. Pero ¿qué tan grande es mi deseo de conocer ese creador, ese Dios que dice que creó los cielos y la tierra? ¿Qué tan grande es mi deseo? Porque yo estaba viendo en mi cabeza, me hizo una imagen. Haz de cuenta que vamos a un estadio y está lleno de 200,000, 500,000 personas ese estadio. Y en el centro del estadio está un cantante muy famoso o un predicador. Alguien muy famoso está en el centro del estadio y toda la gente, los que están alrededor donde está él cantando o haciendo lo que está haciendo, los más cerquitas que están con él, pues lo están viendo de cerca. Y esa persona que está al frente de los asientos, llega el que está cantando, este artista muy famoso, y le da la mano,
lo saluda y le dice una cosa al oído. ¿Y qué es el que está a mero arriba de la última, a mero arriba del estadio? Ni siquiera escucha su voz, ni siquiera lo ve. Ah, pero hoy en día tenemos tanta tecnología que le ponen la cámara a la persona que está ahí en el estadio y lo podemos ver en pantallas. Y sí lo puedes ver, pero no lo puedes oír lo que le dijo en el oído a la persona que estaba cerca de él. Entonces, si a mí me importa tanto ese artista o ese personaje, yo voy a pagar lo que sea para estar a mero enfrente y poder saludarlo y poder verlo de cara a cara a esa persona que yo tanto admiro. Entonces, muchos de nosotros como creyentes, tanto judíos como gentiles, hablamos de Dios y amamos a Dios, pero dele muy lejos, muy lejos. Entonces, lo que Dios está diciendo que si quieres conocerle más, acércate, pero hay que pagar un precio. Pero decimos, ah, es que el de enfrente cuesta $200 para estar enfrente y arriba me cuesta $5. Pues yo prefiero pagarle 5, como quiera, escucho, pero no ves, ni escuchas bien. Entonces nosotros, para realmente entender Génesis 1:1, tenemos que realmente acercarnos. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Para poder entender los mandamientos, porque podemos discutir mandamientos, podemos hablar muchas leyes, y cada quien lo va a interpretar de acuerdo a tu cercanía y tu distancia acerca de Dios. Entonces, ah, lo que más importa en este tema, ahorita que quiero dar, es que tienes que creer que hay un Dios. Si realmente crees que Dios existe, o sea, ¿qué es Dios? ¿Cuántos de ustedes se han puesto a buscar en el diccionario o se han puesto qué es Dios? Entonces dicen, pues es un personaje. ¿Y cómo es? Porque Daniel lo describe como un anciano de días, con un cabello largo, blanco, y con una barba larga, con una ropa blanca. Y no sé cómo nos imaginamos a Dios, pero lo importante sí es que sí hay un Dios, que existe y creó los cielos y la tierra. Es lo que Génesis 1 nos está diciendo. Entiende que hay un Dios. Ahora, yo lo triste de la historia que yo veo es que la mayoría de nosotros queremos respuestas. Por ejemplo, mis hijos me dicen, ¿y esto qué es? Y yo digo, pues búscalo. Me dice, pero te estoy preguntando. Y yo te doy mi respuesta y nunca la aceptas. No, no aceptas mi respuesta. Entonces, para que tú realmente estés convencido de algo, tienes que buscarlo tú. Entonces, el punto mío de esta plática es de que tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que conocerlo. No busques en YouTube, ni busques en Facebook. Tienes que buscar a Dios. Ese es el punto principal que está diciendo Génesis 1:1. Pero desgraciadamente todos, cuando compramos una Biblia, vamos a los diccionarios a ver qué opina este comentador, y puros comentarios. Y Dios va a ser un comentario para mí. Pero yo personalmente, te digo, desde los 10 años, no creo en Dios. Para mí Dios no existe. Entonces, yo creo en Dios ahora lo digo y lo enseño y lo predico porque ¿qué? Porque yo lo busqué y creo que lo encontré. Y tan cierto así estoy que lo enseño. No me importa que la gente me diga que esté loco. ¿Por qué? Porque es algo que yo experimenté. Entonces, si tú nada más eres una persona que crees en Dios porque tus padres te dijeron o escuchas y piensas que existe, pero no ha habido una experiencia, es el problema que tenemos. Grande, es un problema grandísimo este. Entonces, tú tienes que creer que hay un Dios. Y si de veras crees, tienes que buscarlo. ¿Ok? Ese es el punto principal que yo quería decirte. Pero en este día yo traigo eh, me puse a ver, porque la cosa que yo quería recordarte es que nosotros, como dije la semana pasada, la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. En griego fue el Nuevo Testamento Pablo y en hebreo fue Moisés y parte del arameo porque Abraham era arameo. Abraham no era hebreo, era arameo. Le llamaron el hebreo porque cruzó el río. Entonces, el idioma que hablaban ellos era el arameo, no era el hebreo. Ahora, los judíos, el cristianismo, el mesianismo, no es una religión eh,
alejada del judaísmo. Realmente Jesús o Yeshua era un judío y los discípulos eran judíos. Y lo que ellos predicaban era la ley de Dios de acuerdo a la interpretación de Jesús, de Yeshua. Había interpretación de fariseos, de saduceos, de los esenios, pero los discípulos o la gente judía que creyó en Yeshua como el Mesías, enseñaban a guardar la ley de Dios de acuerdo a la enseñanza del Mesías, Yeshua. Yo no voy a seguir los mandamientos de acuerdo a Akiva o al rabino que está ahorita, o no. O, es más, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Vamos a seguir las enseñanzas de Yeshua el Mesías. Entonces, pero mi fe viene de los judíos. La aprendimos de judíos que creyeron que Yeshua era el Mesías. No existía el cristianismo. Y yo la verdad no sé si existía el judaísmo. Se le llama judaísmo porque era Judá el que interpretaba las leyes. Pero de acuerdo a los judíos, la ley o la Torah tiene cuatro maneras de entenderse. Hay cuatro maneras de entender la Torah. ¿Okay? Y los judíos a todo eso le ponen nombres. La primera forma de entender la ley o la Torah, cuando la vemos, la Biblia, se llama Peshat. Así le llaman ellos Peshat. El segundo nivel de entendimiento de la ley, de la palabra, se llama Remes. El tercero se llama Drush y el cuarto se llama Sod. Son cuatro niveles de entender la ley, la palabra de Dios. Okay. ¿Qué significa el primer nivel de enseñanza? Cuando vemos la Biblia, pues vemos el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la forma sencilla de entender la Biblia. Y no es tan sencilla, créame que no es tan sencilla. Pero después de ese nivel de entendimiento, hay otro entendimiento que se llama remes. ¿Qué es el remes? Es el conjunto de pistas y alusiones contenidas en la Torá. Por ejemplo, cada letra del hebreo tiene un número. Y esas son pistas que se nos dan a qué se refiere el texto. Que no se me pierdan, ¿ok? Pues ese le digo, no, yo no quería tocar mucho judaísmo porque la verdad a veces es un poco pues, difícil para nosotros, pero el primer nivel de entendimiento se llama remes, que es el texto. El segundo nivel son pistas como las letras y que están grandes o pequeñas y tienen números. Ahí Dios, a través del texto que escribió Moisés o aún Pedro y Juan, tienen pistas en la palabra, en las letras que escribes, cómo se escribe la Torah. Y luego tenemos el siguiente nivel que se llama Drush, que también se llama Midrash. Ese es el siguiente nivel de entendimiento. Y el Midrash es una explicación más profunda del verso. Es lo que significa. Explica el significado más profundo del verso. ¿Cómo le podría decir? Por ejemplo, miren, dice, el Midrash nos dice que esta palabra se puede separar. O sea, Bereshit, la palabra Bereshit, que es el principio, tiene letras. Por ejemplo, la primera letra es una Bet, y esa Bet está grande al principio de la Biblia. No es normal, está escrito al propósito. Y esa letra Bet significa casa. Entonces, en el idioma hebreo hay enseñanzas escondidas. Se llama ese drush. Trae una enseñanza más profunda. Y luego viene el otro enseñanza que se llama el sod, que se llama secreto. ¿Okay? Y para este nivel 4, cuando leemos la Biblia, yo digo, por ejemplo, cuando vemos el número 4, por ejemplo, podemos agarrar el número 4 con una suma, por ejemplo, 3 más 1, 4, pero también lo podemos agarrar con una multiplicación de 2 por 2 es 4, y también podemos agarrar el 4 cuando decimos 8 entre 2, 4. Y así podemos ver muchas fórmulas de cómo llegar. Y de acuerdo a esto, de acuerdo a este último entendimiento del que es el secreto de Dios, Pablo escribe en 1 Corintios 2,
1 Corintios 2, del verso 1 al 11, lo voy a leer, y dice así, mire, dice, así que hermanos, cuando Pablo está hablando Pablo, dice, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, si yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino solamente a Yeshua el Mesías y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes hoy en día se meten a YouTube o a Facebook o en el Internet y encuentran toda clase de maestros de Torah. Oh, todos son maestros de Torah ahora. Y le preguntas a este, oh, pues es que yo era católico, pero hace 2 años comencé a estudiar la Torah y ahora pues la enseño. Y no, yo era adventista y mira que ahora conocí que esto y enseño Torah. Ahora todos están enseñando Torah, que no entendemos nada. Y yo no estoy diciendo, y yo no voy a enseñar Torah, yo no voy a enseñar Torah. Yo voy a enseñar cosas básicas, quién es Dios y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, Dios nos va a ir mostrando, cuando amamos a Dios, qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que guardar y qué no. Pero hoy todos vamos a ver, enseña Torah, 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 y muchos de ellos lo hacen por dinero. La mayoría es un mercado, lo que estamos haciendo el día de hoy con la palabra de Dios. Y Pablo dice, para que tu fe no esté basada en mi palabra, ni en ninguna persona, sino que esté fundada en el poder de Dios. ¿Ok? Dice, sin embargo, verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Eso es lo que está hablando el Sod. Los judíos mismos dicen que esto es el cuarto nivel, es en secreto. Y ese secreto no cualquiera lo va a entender. Pero el secreto más grande que está hablando Pablo es Yeshua como Mesías. Y a nosotros ya se nos predicó, se nos enseñó y decimos que sí creemos en Él. Sin embargo, estamos volviendo a ser más judíos ortodoxos como rabín o ¿cómo se puede? Como fariseos, guardando muchos reglamentos que de veces ni entendemos. Ese era el punto que yo quería decir. ¿Ok? Entonces, eh, existe el cuarto nivel de entendimiento de la Torah. Y luego dice aquí, este es un comentario judío, que dice, dentro de estos 4 métodos para entender la Torá, existen innumerables posibilidades de entendimiento. Y de acuerdo a los judíos, fíjense, de acuerdo a los judíos, cada manera de interpretar del Drash, del Sod, del Remes y de los 4 niveles, hay 600,000 maneras de interpretación. 600,000 en cada manera, en cada pasaje encuentra 600,000 maneras de interpretar. ¿Y quién creen? Que todas están bien. No sé si me entiendan. O sea, cuando nosotros decimos, mira, para mí, por ejemplo, hablando de la enfermedad del COVID ahorita, le preguntas a una persona, oye, si tú tuvieras el poder para, ¿qué dirías tú a la gente que hiciera? Oh, que se pongan la mascarilla todo el tiempo y que se laven las manos. Y te dice eso, ¿verdad? Luego dice otra persona, es un estúpido, eso yo no creo eso. Eso no va a sanar. Y para mí, tienes que tomar mucha vitamina C. Yo sí lo haría eso. Y el otro, no, yo no salgo para nada, ahí me quedo en la casa todo el día. Y la pregunta es, ¿quién de los tres está bien? ¿No creen que los tres estén bien? Claro que sí. El punto de los tres está bien. Pero, desgraciadamente, cuando somos nosotros muy, que mi punto es el que vale, los demás están locos. No, todo tiene un sentido. Cada persona tiene una manera de ver las cosas. Cada persona. Entonces yo le digo, si tú quieres estar vestido, úsalo, pero no desprecies al que no la usa. Si quieres usar pantalón, no critiques al que usa vestido. De acuerdo Dios te ha dado a ti un espíritu diferente al otro. Ese es el punto que yo quisiera que se quedara súper claro.
Porque por esa razón, en serio, vas a cualquier iglesia, división tras división tras división, familia odiándose, dejan de hablarse. Digo, ¿qué está pasando con nosotros como creyentes en Dios? Porque al final de cuentas, lo que yo quiero hablar, ¿quién es Dios? ¿Ok? Entonces hay muchas maneras de interpretar la ley. Tanto el sod, que es el secreto, como el básico, como el texto solamente. Entonces, pero fíjense lo que dicen los judíos. Dice, toda perspectiva sobre la Torá es aceptable. Si quieres te paso el link de dónde leí este artículo, ¿ok? Dice, toda perspectiva sobre la Torá es aceptable en la medida en que no contradiga ninguna de nuestras creencias fundamentales. Fíjate lo que está diciendo, ¿ok? Es aceptable y en la medida en que tenga sentido. Es aceptable. Persona que diga, para mí el verso dice esto, un judío dice, qué bueno, muy bueno. O sea, voy a agarrar esto que me acabas de decir, lo voy a poner en mi, en mi fe y voy a integrarlo en algo que aprendí nuevo. No es que está mal o que yo estuve bien siempre. Siempre alguien aporta una cosa y se va haciendo más completo la persona. Pero cuando estamos cerrados, pues simplemente ya no hay más que crecer. Entonces, fíjense, la Torah es un secreto de Dios. Y dice Proverbios 25:2 dice que gloria es de Dios encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. O sea que Dios esconde cosas y es un trabajo del rey escudriñarlo, buscarlo. Y el que lo encuentra, dice, Dios lo recompensa. ¿Ok? Entonces dice así, Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y no nada más existe, sino que Dios recompensa a aquellos que le buscan. O sea que Dios, hermanos, se tiene que buscar diario. O sea, si yo digo, yo tuve una experiencia personalmente tuve una experiencia en mi vida y yo creo que Dios me habló. Yo nunca ando enseñando a la gente, oh, Dios me habló y me dijo esto. No, simplemente yo lo creí, lo viví. Y cuando tengo la oportunidad de testificar lo que pasó, lo digo, pero no diciendo, Dios me dijo esto, Dios no. Eso me lo dijo a mí. Y por esa razón creo en Dios. Yo no creo en Dios porque fui a la iglesia o que el pastor escuché esto, no. Yo creo en Dios porque yo lo busqué y lo encontré. Y eso es que le digo a mi familia, a mis hermanos, a la gente que yo amo, busca a Dios. A mis hijos, yo le puedo decir a mis hijos, Dios existe, pero realmente ellos nunca van a entenderlo, ni tal vez me dicen que estoy loco, pero hasta que ellos lo encuentren, van a entender, ahora sí van a entender lo que le estaba diciendo. Entonces, el punto es esto, buscar a Dios porque hay recompensa el que le encuentra. Y Juan 17:1 al 3, es importantísimo este verso, ¿ok? Porque le digo, mi mensaje no es para los ateos o para gente que no creen. Mi mensaje es para todo aquel que dice que es cristiano o mesiánico, que creen en Yeshua como el Mesías. Ese es m- lo que yo siento en mi corazón. Usted no me ve a mí evangelizar a gente en la calle, no lo hago, porque no siento ese llamado. Pero dicen, es un mandamiento, no es un mandamiento. Es, cada quien fue llamado. Pablo fue llamado a los gentiles, Pedro fue llamado a los judíos. Entonces, Juan 17:1 al 3 dice así. Dice, estas cosas habló Yeshua, y alzando los ojos dijo, Padre, dice, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste la autoridad sobre todo ser humano. Fíjense lo que está diciendo Yeshua, ¿ok? Que Dios le dio la autoridad a él sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Entonces, dice que Yeshua se le ha dado la autoridad de dar vida eterna. O sea, si quieres vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir con Yeshua. Pero Yeshua dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien has enviado. ¿Okay? ¿Saben lo que en el judaísmo, pues no pueden aceptar a Yeshua como Dios? No lo pueden aceptar, ¿por qué? Porque nada más hay un Dios. ¿Qué está diciendo Yeshua aquí? Que hay el único Dios verdadero, y está hablando del Padre, dice, y a Yeshua como el Mesías, a quien has enviado. Ok, entonces, con esa base que estoy diciendo, de entender que hay un Dios y que es a través de Yeshua que vamos a entender verdaderamente a Dios, es como nos vamos a guiar. Yo no voy a entender a Dios tan por mucho por Moisés. No estoy diciendo que Moisés no es bueno y que no voy a leer a Moisés, pero realmente Moisés habló de Yeshua como que Él es el que nos va a enseñar realmente al Padre. Al Padre nadie lo ha visto jamás, el Hijo es el que ha estado en el seno. Él viene a mostrarnos al Padre. Y hay muchos pasajes que, pero ahorita digo, no es el tema. Ahorita el tema es que, ¿cómo le dije que se llama el tema? Ahí se me olvidó. Se llama Dios el Creador. Ese es el tema. Dios el Creador. ¿Okay? Entonces hay un Dios que creó todas las cosas y que tenemos que entender eso. Ahora sí vamos a ir al pasaje un poco y no voy a entrar de lleno. Aquí me voy a quedar en este verso como unas 2 o 3 clases, no sé, tal vez 2, en este verso nada más. ¿Okay? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el judaísmo, ¿quién es Dios? Estoy hablando del judaísmo porque nosotros venimos de ahí. ¿Qué entienden por Dios? El judaísmo. Y el judaísmo viene de Abraham. Abraham nunca creyó que ídolos hechos de madera o de piedra o imágenes eran Dios, ni el sol ni la luna, sino que dice la historia de ellos que Abraham buscaba y pensaba que la luna era Dios, que el sol era Dios, y se dio cuenta que nada esto era Dios, hasta que él dijo, tiene que haber un diseñador, un creador. Y cuando él empezó a buscar eso, encontró a Dios, Dios se le aparece y vemos la historia de Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Pero para un judío, ¿qué es Dios? Es una entidad trascendente, es una entidad. O sea, no dice es un ser humano, es una entidad, es un ser trascendente. ¿Qué es trascendente? Que es más, no se entiende. No podemos explicar a Dios, no se puede explicar. Pero eso que no se puede describir es algo que crea, es un creador. Y todo lo que existe es creado por él. Pero también creen los judíos que la Shejina es la que revela al mundo, es la que se revela al mundo en la tierra, a Dios. Es la Shejina. Y no sé cuántos de ustedes les gusta leer, pero hay un libro que se llama el Zohar y hay otros libros. Y la Shejina se refiere a la parte femenina de Dios, es como le llaman ellos, la parte femenina de Dios. Y le digo, esto es un poco difícil para muchos de ustedes, tal vez entender esto. Para mí no, gracias a Dios. Eh, es como le digo, Adán, cuando Dios duerme a Adán para formar a una mujer, Dios lo que le hizo a Adán es arrancarle la parte femenina de Adán. Y esto que vemos en el ser humano, en la creación de Adán y Eva, es, pero muy parecido entre Dios y Yeshua. O sea, Yeshua es la parte femenina de Dios. ¿Ok? Y yo sé que para muchos de nosotros, pues, que Yeshua es mujer o no estamos hablando de eso. La parte femenina no significa sexo, significa la parte más débil del ser, del humano. Entonces, la Shejina, de acuerdo a los judíos, es la que revela a Dios. Esa Shejina, te digo, para mí, leyendo la Biblia, para mí la Shejina se refiere a Yeshua, el Mesías. Yeshua es la Shejina de Dios. Es la que ha estado todo el tiempo con nosotros, la Shejina de Dios, o la gloria de Dios. ¿Okay? Ah, entonces, pero describir a Dios es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo judío cree, el judaísmo se cree? Que a Dios, como no se le puede, ¿cómo se puede decir? Decir quién es o describir cómo es, se recurre entonces a enumerar sus atributos.
los atributos de Dios. Y, y hay muchos atributos de Dios, muchos atributos, pero hay tres o dos que son los más importantes de Dios, que los atributos de Dios. ¿Y cuáles son los atributos más grandes de Dios? Es la justicia y la misericordia. ¿Ok? Entonces, nosotros para describir a Dios, eh, el judío, en el judaísmo se describe como la misericordia y la justicia. Entonces, estas palabras, tú me estás escuchando ahorita y si yo te dijera, dame un verso del Nuevo Testamento donde esto que estoy leyendo del judío, Yeshua lo está enseñando realmente. Es una enseñanza de Yeshua. Y Mateo 23:23 te lo enseña. Mateo 23:23. O sea, lo que el judío está diciendo que los atributos más grandes de Dios es la misericordia y la justicia, Yeshua también lo enseña. Y dice así, Mateo 23:23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. O sea que Yeshua enseña una vez más que la justicia y la misericordia están arriba de todo mandamiento. Mucho más que el no comer cerdo está la justicia. Y mucho más allá que guardar el Shabbat está la misericordia. Es lo que estábamos hablando antes de comenzar la clase. O sea que hay cosas que son demasiado importantísimas para descuidar. O sea, nosotros, es el punto de todas estas clases, que la mayoría de nosotros estamos basando a que si vamos a sonar el shofar, si vamos a danzar, si se dicen ciertas oraciones, a qué horas se mete el sol, cuántas estrellas salen, el Shabbat de aquí lo voy a guardar para acá, el ayuno se va a hacer de aquí para allá, y es una clase de ¿cómo le puse? De tantos intérpretes de la ley que ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Solamente estamos siguiendo, los judíos así lo hacen, de la estrella a estrella. Y que este día no haces esto estamos cayendo en una cosa que ni siquiera entendemos y que ni podemos ni guardar muchas veces. Porque lo que yo escucho a la gente y hablo con ellos, es que yo tengo que trabajar Shabbat porque no me dan el sábado. Y Dios me entiende, Dios es misericordioso. O entonces estás diciendo que la misericordia de Dios es más grande que el mandamiento, tú mismo. Entonces, no estoy diciendo, y yo no estoy diciendo que trabajar Shabbat es lo que tenemos que hacer o debemos de hacer, no. Pero es la justicia, la misericordia y la fidelidad son más arriba de todo mandamiento. Dice, y estas cosas debías de haber hecho sin descuidar las otras, como estamos viendo. Ahora, otro punto que nos dice la Torá mismo, Moisés nos dice de Dios esto, en Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios o al Señor nuestro. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. O sea que hay cosas secretas de Dios que nunca vamos a poder entender. Entonces, pero sí, yo, aunque no entienda muchas cosas, yo sigo creyendo en Dios, aunque no la pueda explicar. A todo le queremos encontrar explicación y de acuerdo a aún la Biblia, Dios no se puede describir o enseñar de una manera clara. Ahora, hay una cosa que antes de que, le digo, esto nada más esto es otro fundamento, pero la semana que viene, si Dios quiere, vamos a estudiar ya bien los atributos de Dios, quién es Dios, pero ahorita el punto que yo quería es este siguiente pasaje, es el que me quiero enfatizar. ¿Cuántos de ustedes han batallado en su caminar cuando dice, por ejemplo, en la iglesia, cuando yo estaba en la sinagoga, yo estaba enseñando y leíamos un pasaje bíblico que decía y que Jesús es Dios o Yeshua es Dios? Y se levantaba una persona ahí en medio de la congregación. No, ustedes son falsos porque están diciendo que Jesús es Dios. Jesús no es Dios. Y en el sidur que leíamos, habíamos puesto que Jesús es Dios, que Yeshua es Dios. Y entonces el hermano Freddy y yo decíamos, ¿sabes qué? Pues yo decía, pues le voy a quitar esa parte para no batallar. Y luego no le poníamos que Yeshua era Dios y de repente llegaba otra persona. Oiga, dice, aquí veo que le quitaron esto de que Yeshua es Dios. Yeshua es Dios. Y hacía un escándalo ahí. Y digo, ¿Yeshua es Dios o no es Dios?
Para uno no es Dios y para otros es Dios. Es un relajo, es una confusión tan grande que causa, pero pleitos grandísimos. Entonces, a veces que yo digo, viendo lo físico, la gente vemos lo físico y no queremos entenderlo. No queremos entender lo físico. ¿Cómo vamos a entender lo que no vemos? Si lo que vemos no lo queremos creer. Entonces, miren, Yeshua le dice a este hombre, a Nicodemo, porque Nicodemo le dice a Yeshua, sabemos que vienes de Dios, sabemos que vienes de Dios. Y usa la palabra sabemos en plural. No dice sé que vienes de Dios. Dice sabemos. Lo que significa que muchos fariseos reconocían que Yeshua venía de Dios. Sabemos que viene de Dios. Entonces, voy a leer esta historia y de aquí, de esta historia, de este pasaje, te voy a dar una enseñanza personalmente y ah, ya está en ti y cómo lo interpretes o lo busques. Dice así, había un hombre, Juan 3, 1 al 12. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Era un prominente entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nadie. Él reconocía el poder de Yeshua. Respondió Yeshua y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yeshua respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Yeshua le respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel. Tú eres un maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Fíjense lo que está sucediendo. Es un maestro, es un rabino que estudia con muchas letras. Yeshua era un carpintero, el hijo del carpintero. Y hacía unos milagros y la manera que hablaba, que transformaba miles de personas. Y este hombre a escondidas vino a visitarlo y Yeshua le dice, tú eres maestro, ¿no sabes lo que te estoy diciendo? Dice, en verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Y luego aquí este pasaje es la clave de mi vida. Para mí, casi muchas de mis decisiones y de mis creencias vienen de este pasaje que viene. Dice, si yo te he hablado de las cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si te hablo de las celestiales? ¿Ok? Entonces, cuando vemos Génesis capítulo 1, es un gran dilema. Este pasaje de capítulo primero de Génesis es algo bien tremendo, bien, y el capítulo 2. Entonces, hablar de Dios es bien difícil. Entonces, el mismo texto de la Torá, el siguiente pasaje nos habla de la creación del hombre. Y yo le platicaba a un hombre, mira, si Dios quitó a Adán una costilla o un pedazo de su costado para formar una mujer, no hubo sexo, no hubo relaciones sexuales entre una pareja. Este fue una creación de Dios. Ahora, cuando hablamos de Yeshua y Dios, ¿por qué no puedes creer que Yeshua viene de Dios, que es una parte de Dios? Que el mismo Dios se despojó, se quitó una parte de él y esa parte de él, que es la parte femenina de él, se llama Shejinah, y esa Shejinah se llama Yeshua. Y como es una parte de Dios, Yeshua es Dios. Pero no significa, o sea, Adán y Eva, aunque es solamente uno, porque Eva viene de Adán, pues ya vemos dos. Vemos dos, pero en realidad ese es uno. Es algo que se separó, que Dios separó lo femenino del hombre y formó a la parte femenina y la parte masculina. So, Yeshua es la parte femenina de Dios y Dios es
Y cuando vemos en el Génesis que Dios le dijo al hombre que el hombre sería la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Yeshua, nos está enseñando que tanto en el cielo como en la tierra hay un paralelo, que es lo mismo. Entonces, todo lo que vemos físico, si no lo creemos, si no lo entendemos, ¿cómo vamos a entender o creer lo celestial? O sea que Yeshua es el Dios, la parte femenina de Dios en la tierra. Y vino. Es el que mueve las cosas. Por eso dice el pasaje, dice que en la casa, dice, la mujer sabia edifica la casa y la necia lo destruye. La mujer prudente es la que hace todo el trabajo. El hombre, dice, se la pasa en la puerta enseñando la Torá. Entonces, la mujer tiene su parte y el hombre su parte, su trabajo. Si estas cosas físicas no las entendemos, nos estamos peleando y agarrando de los cabellos en las iglesias, que si me pongo sisis o no sisis, o te digo, o cualquier otro mandamiento. Yo siempre saco los sisis porque es uno de los mandamientos que más se pelea el día de hoy entre los creyentes cristianos que están entendiendo el mesianismo, o las barbas, o la kipa, o esas cosas. Entonces, por eso menciono mucho estas cosas, porque hay cosas súper más importantes que esas. Y como hablamos hace rato antes de comenzar, es necesario hacer aquello sin dejar lo otro. Pero nuestra concentración no va a ser, mis debates, mis pláticas no van a ser de sí, ni tampoco va a ser del velo, ni tampoco va a ser de otras cosas. Va a ser de cómo tratar a mi mujer, de cómo ella me va a tratar a mí, cómo voy a relacionarme con mis hijos, con mis primos, con mis tíos, con mi madre, con mi jefe del trabajo. Eso es lo que importa. Estamos en la tierra. Y cuando no respetamos un ser humano, es que nunca hemos entendido a Dios, ni creemos en Dios. Cuando hay mucho pleito y discusiones y infelicidad entre el ser humano, especialmente en un matrimonio, entre unos hijos y los padres, es que Dios no existe. Hablamos de Él, pero ni siquiera lo conocemos, porque sus atributos ni eso lo hemos leído tal vez. Y eso es el enfoque de todas esas clases que quiero dar. ¿Ok? Entonces dice así, el siguiente pasaje que quiero es Romanos 1, porque Pablo le está hablando a los romanos y dice así en Romanos 1. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo que está diciendo que las cosas que vemos te tienen que dar testimonio de Dios. Las cosas que vemos. Entonces, no sé, le digo esto, es una historia real que me sucedió bien. Está en una iglesia, se acerca un muchacho, me dice, oiga, yo lo estaba escuchando, su predicación, dice, y la verdad me llamó la atención mucho lo que estaba diciendo y le agradezco. Y creo que estuvo muy bien su clase que dio, dice, pero le quiero reprender, me dijo. Y le digo, ¿en qué me quieres decir? ¿En qué me vas a reprender? Dice, mire, yo me doy cuenta que su esposa no usa el velo. Eso fue lo que me dijo. Yo veo que su esposa no usa el velo y usted predica, usted enseña a Dios y su esposa no usa el velo. Eso fue lo que me dijo él. Pero antes de entrar a la iglesia, al lugar donde nos reuníamos, él estaba afuera con su esposa, gritándose, peleándose allá afuera, en la iglesia. Y la mujer venía con una faldita toda escotada y traía su blusa toda escotada con todos los senos de afuera. Y él se acercó y me dijo, pero la mujer traía velo. Quiero que les diga, traía un velo muy largo, pero traía los senos descubiertos y traía la falda muy rabona. Entonces le dije, mira, disculpa, no, yo realmente acepto ¿cómo se puede decir? Tu exhortación y te lo agradezco. Pero yo pienso que tú debes de entender una cosa, que yo le quitaría el velo a tu esposa y se lo pondría en sus pechos. Yo haría eso.
sea, yo prefiero a mi esposa tapándose los senos que andar con la cabeza cubierta y los senos de afuera. Fíjate hasta qué punto la gente religiosa llega. ¿Ok? Y así está la iglesia. Se concentra tanto en su talí, en su sisi o en su pelo, en su velo, pero hay otras cosas que realmente no tienen sentido. Y entonces cuando yo le dije esto a este muchacho, yo pensé, o va a reaccionar violentamente, me va a dar un golpe, o va a reaccionar en paz. Y cuando yo le dije eso, me dijo, usted sí me dio en el corazón. Alguien tenía que decirme estas cosas porque yo lo había visto, pero eh, perdóneme, me hubiese fue. Entonces, lo que quiero decir es, yo siempre he creído que hay cosas más importantes que esas cosas. O sea, nosotros vemos a una persona y la juzgamos, la criticamos inmediatamente, pero hay cosas que, como dijo Yeshua, quítate la viga de tu ojo y entonces vas a ver la paja del otro. Hay cosas muy importantes en tu casa, en ti mismo, en tu persona, cuando estás solo, cuando estás sola, tus pensamientos. ¿Qué piensas de tu marido, de tu mujer? ¿Cómo ves a otra persona? Juzgando, criticando. Entonces estas cosas son pesadas en la ley de Dios. La justicia y la misericordia, ese es Dios. Pero resulta que la iglesia se ha hecho religiosa. Religiosidad, ley y trae ley. No importa que sea la ley de Dios. Pero la ley de Dios es mal interpretada, desgraciadamente. Entonces Pablo dice que las cosas que son creadas, no tenemos excusa para decir que Dios no existe. Ahora, voy a dar no voy a leer Job, pero yo quisiera que tú leyeras el capítulo 38 al 42 de Job. Tú léelo en tu casa. Pero la historia de Job es que Job es un hombre justo, es un hombre muy justo, y dice que a Job le empezó a ir mal. Se murieron sus hijos, perdió sus ganados, perdió su casa, y la mujer lo maldijo. Y aparte de todo eso, le cayó una sarna. Job empezó a maldecir su día de nacimiento. No entendía por qué Dios, que lo miraba a él, que era un hombre justo, le sucedieran ciertas cosas. Entonces dice que aparecen estos tres personajes en la historia de Job, que eran unos sabios, amigos de Job. Y si ve todo el capítulo, todo el libro de Job, son, dime y te diré. No, es que mira, Job, Dios es bueno y misericordioso y a un justo no le va a ocurrir estas cosas. A mí se me hace que tú pecaste, Job. Tienes un pecado escondido que no quieres reconocer. ¿Y qué hace Job? Job se defiende, se defiende, se defiende. Así pasa todo el libro. Y resulta que después llega un muchacho llamado Eliú y también da su sabiduría y dice quién es Dios y cosas muy difíciles del libro de Job, ¿ok? Pero el capítulo 38 ya me imagino que Dios lo está escuchando son tres amigos, Job, y luego llegó el muchacho, eran cinco, ¿ok? Y llega a Dios y le dice, y Dios no le habla a los amigos ni le habla al muchacho, Dios le habla a Job. Le dice en el capítulo 38:1, entonces Adonai, el Señor, le respondió a Job, le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, vístete como un varón tus lomos. Yo te voy a preguntar, Dios le está diciendo Dios le está diciendo a Job, yo te voy a preguntar, Job, porque todo lo sabes. O tú, Joel, o tú, quien sea, tú sabes toda la ley, sabes cómo guardar todos los mandamientos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y le dice Dios la primera pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es la primera pregunta que Dios le hace a Job, un hombre justo. O sea, Dios en este día te pregunta a ti, me pregunta a mí, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Saben, yo no sé cuántos de ustedes, pero en las cosas físicas que vemos todos los días, experiencias que tú has pasado, que pasas, pero que a veces como que no meditamos en eso. Miren, por ejemplo, yo le decía a mi hijo, uno de mis hijos le decía, mira, yo te conocí antes de que nacieras. Antes de que nacieras yo te conocí. Me dice, ¿cómo? Bueno, pues ahora con la ciencia, te hicieron un examen a tu madre, no sé cómo se llama, cuando te vas y te ponen la cosa en el estómago y se ve una imagen en una computadora
Y luego te sacan una foto y dice, este es tu hijo o tu hija. Antes que tú nacieras, yo te conocí. Y cuando supe que estaba embarazada tu madre, ¿qué crees que pasó? Ah, vamos a cuidarte. ¿Qué come la madre? Camina, descansa. ¿Para qué? Para que nazcas tú bien. O sea, yo soy testigo de tu nacimiento, pero tú no eres testigo de mi nacimiento. O sea, ¿cómo nosotros vamos a decirle a Dios que haga o que no haga? ¿O que está mal o que hace? Si Él fue el que nos formó. O sea, ¿dónde estabas tú, Job? ¿Y cuál es la respuesta tuya mía? Si queremos contestarle a Dios. Pues no sé. Tú fuiste el que me formaste. O sea, nosotros no podemos decir quién es Dios y qué hace y qué no hace, qué mal está y qué no está. Pero Él sí nos formó. Él sabe de dónde venimos, cuánto tiempo tiene que existimos. Él es el creador. Y es lo que Génesis 1:1, cuando vemos ese pasaje que mucha gente sabe de memoria, no entendemos. Dios es Dios. Y si hay temblores, si hay epidemias, si hay muerte, si hay vida, lo que haga, Él es Dios. Y yo tengo que solamente bendecirlo y alabarlo. Y eso es bien difícil para mucha gente entender. Representa un ateo. Pero tú que dices creer en Dios, ¿cómo es que estamos batallando cuando nos enfermamos o no puedo caminar o no puedo, me está yendo mal? Mi hijo se enfermó, mi hija se enfermó. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Entonces, si nosotros creemos eso básico, eso sencillo, es lo que está hablando de la fe, manteniendo tu fe hasta el final. Eso es creer en Dios. Pero hoy en día, digo, si la paz, va una familia a otra a visitar a un hermano y lo que están hablando es si voy a comprar el pollo en esa tienda o no, porque no es kosher, cuando hay otras cosas mucho más importantes que esas. Ahora, le vuelvo a decir, yo no estoy en contra de comprar kosher, o que vayas a comprar tu pollo con un rabino o con otra persona, ese cada quien, pero hay cosas súper más importantes que esas. Eso es lo que importa. Entonces Dios le dice, yo puse las nubes por vestidura, yo establecí el decreto, yo dije esas cosas, no tú, Job. Tú ni siquiera habías nacido, ni siquiera sabes, ni entiendes lo que dices, pero andas predicando de Dios. Dios es esto, Dios dijo esto, Dios así cree Dios. ¿Cómo sabes tú? Y luego el capítulo 40, en el capítulo 40, Dios le dice, además respondió Dios y le dijo a Job, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Y respondió el Señor a Job desde un torbellino y le dijo, vístete, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Acaso tú eres más fuerte que yo? Le dice Dios. Y ya, para terminar, le dice Job le responde a Dios en el capítulo 42 y le dice, y Job le dijo, yo conozco, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, Job ahora está respondiéndole a Dios, dice, yo soy el que oscurece el consejo, yo soy Job, yo hablaba cosas que ni entendía, cosas demasiado maravillosas que ni siquiera comprendía. Y le dice, a Job está rogándole a Dios, dice, yo te pido que me escuches, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y eso yo pienso que es lo que tenemos que hacer nosotros, porque nosotros hablamos de Dios, pero ni entendemos de Dios. Ni siquiera sabemos, a veces ni leemos la palabra en toda la semana, pero andamos predicando a la gente que a Dios le gusta esto, Dios le gusta que te pongas el velo, Dios le gusta que comas kosher, Dios le dice, y como si fuéramos unos grandes eh, abogados en la ley de Dios. Y cuando más nos tenemos que realmente someter y preguntarle a Dios.
Entonces, ese es el primer verso, es el nivel que te estoy diciendo, el nivel Sod, no, perdón, el nivel, ¿cómo se llama el primer nivel? Se me olvida el nivel. Pero la primera parte, el primer nivel es la lectura sencilla del pasaje, es el Peshat, el pasaje. Es lo que estamos viendo. Y esto que es lo sencillo del verso, no lo estamos viviendo ni aplicando. Entonces dijo Jesús o Yeshua, el que escucha mis palabras y las pone por obra. O sea que el escuchar y poner por obra, si Dios creó los cielos y la tierra, ¿por qué le llamas tonto a tu hermano? ¿O por qué le llamas imbécil? ¿O por qué le dejas de hablar? Si Él lo creó y lo creó con un propósito. Entonces, le digo, es para mí, mi manera de ver la Biblia es esta. Sí me gusta estudiar lo más secreto, sí, y sí lo leo, sí lo estudio, lo busco, pero la verdad, entre más lo busco, no es mi deseo enseñar esas cosas porque lo primordial, lo básico, es lo que te estoy diciendo. Y si practicamos esto, mira, Dios te va a demostrar, te va a revelar los secretos. Y los secretos no son para todos, son para ti. Entonces, este es el primer pasaje que yo quiero estudiar. Y la semana que viene, si Dios nos da vida, vamos a estudiar no a Dios, porque a Dios no lo podemos describir, pero sí vamos a describir sus atributos de Dios. Y esos atributos de Dios son los mismos atributos que tú y yo tenemos que reflejar si somos hijos de Dios. Entonces, aquí yo termino. Si quieren comentar, quieren hablar, les doy el tiempo.